Hola, soy Ulises Guzmán, director de Alucardos, retrato de un vampiro. Pues fíjate que no es una idea propiamente que haya surgido, digamos, de mi cabeza o qué sé yo, sino llegó, te diría, destinalmente a mí durante un cóctel de un festival que se dedica, digamos, al cine de este género de horror que se llama Macabro, en el cual yo estaba presentando algunas de mis otras películas y de pronto en el cóctel, de pronto se pusieron a seguirme los que ahora conocemos como los Alucardos, preguntándome insistentemente si conocía a Juan López Moctezuma, si me gustaban sus películas, si me gustaba Alucarda, si me gustaba La Mansión de la Locura, a lo cual yo respondía que sí y huía, ¿no? Pero ahí iban tras de mí hasta que prácticamente al final del cóctel pues ya un poco me acorralaron y me dijeron que si tenía películas de Juan López Moctezuma, a lo cual respondí pues que como todos personas que les guste este género, pues si tenía un DVD, pero ellos me dicen de pronto que tienen películas de él en 35 milímetros, lo cual es muy difícil si no eres su familiar o el productor o qué sé yo. Yo pensé que eran sus familiares o algo así, y entonces lo que hice fue ponerme a preguntar pues qué es lo que sucedía. Me platican esta historia que ustedes ven en la película, que es que a él lo conocen en un hospital psiquiátrico, de donde lo extraen, se lo llevan a su casa, y como él no se acordaba de sí mismo, le ponen sus películas, lo llevan a las locaciones en donde hizo las mismas y hacen que regrese, digamos, un poco a la lucidez. El documental, digamos, el recabamiento de las entrevistas, del material stock, de la animación y qué sé yo, me llevó prácticamente casi 5 años. Las recreaciones ya fue el último año en el que lo hicimos, pero sí, una suma de todo sería 4 años y medio, básicamente. Nosotros lo que hicimos es seguir un poco paso a paso la aventura tal y como nos la narraron. Entonces fuimos buscando primero, por ejemplo, al guionista, a Alexis, de ahí nos fuimos con Tina Romero. Entonces, Tina Romero, que es Alucarda, ¿no? Entonces, básicamente fuimos ligando puntos hasta llegar justamente, por ejemplo, a Carlos Monsiváis, por ejemplo, a quien más, vaya, muchos técnicos que estuvieron ahí, hasta el Güero, el que se quemó en el rodaje. Básicamente fuimos siguiendo paso a paso lo que nos iban contando que había sido la aventura, y que además justamente con nosotros, con rigor, el rigor de un documentalista, fuimos averiguando si todo era verdad, y en efecto, o sea, prácticamente las piezas se embonaron una a una. Lo único que por supuesto nunca pudimos comprobar fue lo del fantasma Francisca, porque bueno, ya ese es otro tipo de investigación, ¿no?, que se hubiera tenido que hacer, pero lo tomamos un poco como la metáfora que une la película, ¿no? Fíjate que yo te contesto a la pregunta de que si pasaron sucesos extraños en el rodaje o todo esto. Claro que sí, todo el tiempo. Y te diría que además sucesos que son explicables, por supuesto, pero que de alguna forma son insólitos. Te voy a contar varias cosas. Por ejemplo, a Tina Romero, previo a encontrarla, la estuvimos busque y se negaba, hasta que un día la postproductora se la encontró frente a frente en el centro. Tanto la habíamos invocado que ya fue prácticamente agarrarla ahí, casi llevarla a su casa y entrevistarla, ¿no? Ese tipo de cosas. Pasaron otro tipo de situaciones. Por ejemplo, a mí personalmente me pasó que yo fui a dar a la clínica de trastornos del sueño al final, porque ya no dormía, me la
pasaba un poco como en Duermevela, alucinaba, supongo, que se me aparecía Juan López Moctezuma y me decía, edita de aquí para acá y haz esto y haz lo otro. Entonces te podría decir que hay una codirección de Juan López Moctezuma en todo esto, al menos en mi mente. Y pasaron todo ese tipo de cosas. Te voy a contar además otras cosas. Por ejemplo, nosotros averiguamos que Juan López Moctezuma no tenía una preparación académica, digamos, en el sentido cinematográfico. Antes no lo había, ¿no? No lo había tanto. Pero él venía del mundo del cómic, del mundo de la televisión, del teatro, vaya, él estaba en todo. Él era completamente un artista al 100%, y entonces sobre esa base y sobre esas intuiciones se puso a dirigir. Pero averiguamos, por ejemplo, que si las orgías se realizaban así para la pantalla, eran reales, ¿no? O sea, los extras y qué sé yo, pues se ponían en plan orgiástico, ¿no? Si había una misa negra, hacían una misa negra, ¿no? Lo único que no, pues eran las muertes o qué sé yo, pero es decir, te estoy hablando de un artista más experimental que un cineasta propiamente, con una narrativa muy académica o qué sé yo, y eso se refleja en que hoy, 30 y tantos años después de sus películas, estamos hablando de él. Es decir, de alguna forma se adelantó a su tiempo. Esto me hace pensar mucho en la visualidad de sus películas, que probablemente no tienen los mejores guiones ni la mejor anécdota, pero tú las ves, te sientas a verlas y son avasallantes sus imágenes, ¿no? Sus locaciones, la manera de poner la cámara, etcétera. Es decir, creo que el cineasta también tiene que ser entendido como alguien que narra a partir de imágenes. Entonces, Juan López Moctezuma era un gran cineasta en esos términos. Y para lo cual grabamos 200 horas, cerca de 200 horas, entre entrevistas, entre material stock, entre animaciones, entre recreaciones, entre todo esto. Y bueno, el problema fue cuando hicimos el montaje. No lo vas a creer, pero fueron 31 veces. Y la número 31 fue porque ya estábamos agotados, la editora y yo, de hacer tantos cortes y qué sé yo. De pronto un alumno llega y me dice, oye, vi tu armado, él estuvo presenciando una sesión de estas ediciones, y dice, creo que puedo aportarles algo. Y entonces se llevó el material prácticamente 8 días y me dio una especie de maqueta de cómo él diría que queda, y yo dije, esto es lo que quiero. Y de pronto, es muy casual esto, ¿no? Porque de pronto, pues, lo que había sido prácticamente 2 años de montaje se convirtió en 8 días, y este chico le pegó. Ya, obviamente, ya venía de una estructura que nosotros habíamos puesto, pero creo que le pegó bastante bien. Es muy curioso porque ahora que salió el DVD de Alucardos y que ya va a salir en descargas y qué sé yo, la gente sigue interesada. De hecho, en un mes se va a presentar en 2 festivales bastante grandes. Va a estar en la Cinemateca de Dinamarca. Es decir, lejos de como suele pasar con las películas que se van apagando, Alucardos ha tomado como un engrosamiento conforme pasa el tiempo, y yo asumo porque es una película que se ha venido armando en 40 años, ¿no? Entonces, básicamente lo que yo les digo es que tienen que verla, no porque la haya hecho yo, pero la recomiendo al 100%. Es una película muy divertida, muy entretenida, muy cinematográfica, y además que habla también de un personaje histórico mexicano. Y eso es bien difícil que suceda en el cine mexicano, que retomemos lo que verdaderamente tiene valor para nuestra cultura. Sí, claro que tiene escenas extras, tiene un par de entrevistas ahí, tiene material recabado por el propio Juan López Moctezuma en su cámara Super 8 detrás de cámara, y por ahí una entrevista mía. Entonces, justamente es un sentimiento bastante dispar. Te voy a decir por qué. Porque por una parte, pues, uno tiende o quiere hacer cosas originales todo el tiempo, ¿no?
o sus propios proyectos. Aquí yo la verdad es que asumo sin ningún tipo de pretensión y la verdad siendo muy humildemente el traductor de una historia que estaba ahí y que estaba esperando a que alguien la contara, y bueno, pues cayó en mis manos y bueno, ahí está contada. Pero en este sentido, para mí ha sido una experiencia grandísima en el sentido de que yo estudié cinematografía, siempre había estado pensando en hacer una película que contuviera animación, que contuviera recreaciones ficcionales, que contuviera stock, etcétera, etcétera. A mí me gusta mucho mezclar las técnicas, los tiempos narrativos y qué sé yo, y sobre esa base me siento sumamente satisfecho del resultado de Alucardos. A grado tal que de pronto sí me preocupa mi siguiente trabajo, ¿no? Porque de pronto rebasar lo que un gran acierto pues va a ser muy difícil. Ahora, por el otro lado, hay una metáfora que se podría utilizar en el sentido de que yo retomo una historia que ya estaba contada por otras personas, que estaba siendo elaborada por el tiempo, por la historia se puede decir, y pongo nada más un granito de arena para que salga hacia la luz. Entonces básicamente esa fue la tarea que tuve. Bueno, el proyecto que estoy elaborando en estos momentos se llama Los que regresan, y básicamente la anécdota es que un día cualquiera a las 5 de la tarde aparece una mancha en el cielo, y a partir de este fenómeno comienzan a regresar personas que habían sido dadas por desaparecidas, no por muertas, sino por desaparecidas. Comienzan a aparecer y en realidad estaban muertas, pero vienen a denunciar a las personas que los asesinaron. Sobre esta base, sobre esta anécdota y este plot, buscamos, digamos, la dramatización de qué sucedería si un muerto o una persona que desapareció regresa a tomar su lugar, a denunciar quién lo asesinó, etcétera, etcétera. Es decir, aquí estamos hablando acerca de la revelación de la verdad, ¿no? Entonces se desenmascararían muchísimas personas que de forma hipócrita están en la tierra. Un saludote a todos los amigos de Revista Ocio DF.